En el último vídeo vimos unos logaritmos especiales a los cuales llamábamos logaritmos decimales si tenían base 10 y logaritmos neperianos si la base era el número irracional. Se me olvidó explicaros que los logaritmos decimales nunca se escribirán con la base escrita. El logaritmo en base 10 de cualquier número se escribirá logaritmo de a, sin poner absolutamente ninguna base aquí. Es decir, cuando veamos un logaritmo en el que no hay aquí base, estamos hablando de un logaritmo de base 10. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora a enunciar las propiedades para hacer logaritmos de operaciones. Lo primero que vamos a aprender es a calcular el logaritmo del producto. El logaritmo en cualquier base del producto de dos números será igual al logaritmo en la misma base del primer número más el logaritmo de la misma base del segundo número. Es decir, el logaritmo del producto será igual a la suma de los logaritmos. Bueno, vamos a demostrar esta primera propiedad. Llamemos P, un número real, al logaritmo en base a de x. Y llamemos Q, otro número real distinto, al logaritmo en base a de y. ¿De acuerdo? Bien, esto por la definición de logaritmo es equivalente, si p es igual al logaritmo en base a de x, a que a elevado a p será igual a x. Del mismo modo, a elevado a q será igual a y. ¿De acuerdo? Bueno, pues si ahora queremos calcular el logaritmo en base a de x por y, sería lo mismo que decir el logaritmo en base a de x, que hemos dicho que es a elevado a p, por y, que hemos dicho que es a elevado a q. Y ahora vamos a operar este producto de potencias de igual base, quedando el logaritmo en base a de a elevado a p más q. Llegado a este punto, el logaritmo en base a de a elevado a p más q, por la definición de logaritmo, ¿quién será? El número al que tengo que elevar la base a para que me dé a elevado a p más q, es decir, p más q. ¿Y quién era p para mí? Yo lo llamé logaritmo en base a de x. ¿Y quién era q? El logaritmo en base a de y. Pues ya hemos demostrado lo que queríamos. Hay una segunda propiedad que nos dice cómo calcular el logaritmo del cociente. El logaritmo de x entre y será igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Es decir, el logaritmo del cociente será igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Es decir, la diferencia de los logaritmos. Demostremos esta segunda propiedad. Igual que en la anterior, vamos a llamar p al logaritmo en base a de x. Y vamos a llamar q al logaritmo en base a de y.
Por la definición de logaritmo, si p es igual al logaritmo en base a de x, es porque a elevado a p es x. Y por la definición del logaritmo, en este caso, análogamente, a elevado a q será igual a i. Por tanto, si quiero calcular el logaritmo en base a del cociente de p entre q, quiero calcular el logaritmo en base a de a elevado a p entre a elevado a q. Es decir, el logaritmo en base a de a elevado a p menos q, aplicando la propiedad de cociente de potencias de igual base. Y llegado a este punto, volvemos a aplicar la definición de logaritmo. ¿Quién será el logaritmo en base a de a elevado a p menos q? Pues el número que al elevarlo a me dé a elevado a p menos q, es decir, p menos q. Y habíamos llamado a p logaritmo en base a de x. Y habíamos llamado a q logaritmo en base a de i. Con lo cual hemos demostrado la segunda propiedad que queríamos. Tenemos una tercera propiedad que nos dice que el logaritmo en base a de x elevado a n es igual a n por el logaritmo en base a de x. Es decir, el logaritmo de una potencia será igual al exponente de la potencia por el logaritmo de la base. Demostrar esto es muy sencillo. Análogamente a los casos anteriores, llamamos p al logaritmo en base a de x. Eso por la definición de logaritmo quiere decir que a elevado a p será igual a x. Si yo quiero calcular el logaritmo en base a de x elevado a n, es equivalente a decir que es el logaritmo en base a, en vez de x de a elevado a p, elevado a n. Por la propiedad de potencia de potencias, esto será a elevado a n por p. Y por la definición de logaritmo, esto será n por p, donde p hemos definido al principio que era el logaritmo en base a de x, como queríamos demostrar. Y hay una última propiedad que se deduce de esta, que es que el logaritmo en base a de la raíz enésima de x es igual a 1 partido de n del logaritmo en base a de x. La demostración utilizando el caso anterior, el apartado 3, es muy sencilla, puesto que si pasamos el logaritmo en base a de raíz enésima de x a potencia, x elevado a 1 partido de n sería la raíz enésima de x, y aplicamos aquí la propiedad 3 anterior, esto me dice que será 1 partido de n por el logaritmo en base a de x. Muy sencillo y muy directo.